Muy buenas noches, alumnos. ¿Cómo están? Quien le habla el profesor Atanasio Cáceres para compartir con ustedes la clase del día de la fecha, la unidad número 4, donde vamos a desarrollar un tema acerca de la situación de crisis familiares e individuales. La primera parte que va a abarcar de lo que es divorcio, separación, enfermedad y otro tema más. Esta unidad 4 vamos a dividir en dos partes. Y en la primera parte vamos a estar hablando lo que ya he mencionado acerca del divorcio, la separación y cómo se da. Pero antes quiero compartir con ustedes este texto de Virginia Satir donde habla de la familia y ella dice: ahora veo con claridad que la familia es un microcosmo del mundo. Para entender al mundo podemos estudiar a la familia. Situaciones críticas como el poder, la intimidad, la autonomía, la confianza y la habilidad para la comunicación son partes vitales que fundamentan nuestra forma de vivir en el mundo. Ella dice así: para cambiar al mundo tenemos que cambiar a la familia. Es para reflexionar. Dentro de lo que es esta primera parte de la unidad 4, vamos a hablar del ciclo vital familiar, los cambios en la composición familiar y la crisis. La crisis puede ser de dos maneras, dos tipos: normativas y las no normativas o accidentales. Cuando hablamos de lo que es la situación de crisis familiares, tanto el individuo como la familia tenemos que tener en cuenta que van cambiando y desarrollándose progresivamente a través del tiempo debido a los cambios que se operan en su vida interior y por el contexto más amplio en que se desenvuelve. Por eso toda familia cuenta una historia natural y que al pasar el tiempo, al transcurrir, suceden, ¿verdad?, cosas, etapas que produce que vayan experimentando algunos cambios dentro de lo que es la familia y también influye en la conducta y por ende en la vida de cada individuo. Cada una de las etapas del ciclo vital tenemos que tener en cuenta implica determinadas fases y también crisis de desarrollo, así como ciertos riesgos. Estos riesgos también llevan a unas determinadas tareas, cada uno de los campos, llámese lo biológico, psicológico y social. Cuando hablamos del ciclo vital de la familia o familiar, podemos dividir o tiene tres etapas: el nacimiento, crecimiento y desarrollo y el envejecimiento. Cada uno de estas etapas tiene su formación, su etapa, cuándo empieza y dónde termina. Ustedes en el material van a estar desarrollando un poco más sobre ese tema también. Hay que tener en cuenta que hay situaciones de tensión y conflicto en el individuo o familia que son crisis, que son esperables o normativas propias del momento por el cual se está pasando. El siguiente punto tiene que ver con cambios. Estos cambios dentro de la composición familiar son, por ejemplo, el aumento del tiempo destinado al trabajo, la incorporación de la mujer al mercado laboral, la caída de la mortalidad y la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. También cuando hablamos de crisis familiares, durante el desarrollo familiar, la familia enfrenta diferentes tipos, momentos críticos del ciclo dentro de lo que es la familia. La indefinición de las funciones, se producen fluctuaciones, inestabilidad, transformaciones que se expresan en ciertos niveles de desorganización de la familia. ¿Esto qué produce? Lo que nosotros le llamamos crisis evolutiva. Cuando hablamos de esa situación de crisis familiares, aparecen dos tipos: lo que son crisis inesperadas, estos son accidentales, se introducen cambios en la estructura y en el funcionamiento de la familia, actúan como fuente generadora de estrés, ¿verdad?,
tales como el divorcio, el padecimiento de una enfermedad crónica, fallecimiento de un miembro de la familia. Entonces, cuando hablamos de esas crisis no normativas, estamos refiriéndonos a la ocurrencia de eventos inesperados o accidentales en la vida de un individuo o familia. Por ejemplo, la enfermedad, una enfermedad física, una enfermedad mental de algún miembro de la familia, la separación conyugal o una pérdida material. Cuando hablamos de esa situación de crisis normativas, se caracteriza por ser un estado temporal de trastorno psicológico caracterizado por la ansiedad, la confusión y de la desorganización, causado por un suceso inesperado que es vivenciado como una amenaza o una pérdida, y que esto resulta insuperable para las personas. Entonces, eso lleva a una situación de crisis. Los sobresalientes de estas crisis es que son completamente impredecibles, no tienen relación con la etapa del desarrollo y puede afectar a cualquiera en cualquier momento. Por eso hay que tener en cuenta también cuando manejamos estos. Los tipos de crisis inesperadas o accidentadas, puede ser probabilidad de ocurrencia de la misma para una familia con o sin problemas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la persona que no tiene problema en un momento puede aparecer, porque son cosas que suceden en un momento dado. Puede ponerse en evidencia problema ignorado también. Peligros en buscar culpables. En familia funcional, la familia se une para buscar soluciones y puede dar oportunidad para resolver otros problemas. Cuando hablamos de crisis de desarrollo evolutivas, son universales, previsibles, no se pueden prevenir, reales, también puede provocar cambios permanentes y determinados por factores biológicos o también pueden ser sociales. Cuando hablamos de crisis evolutivas de una familia, puede ser un embarazo, el parto, matrimonio, crisis de la infancia, crisis de la familia, síndrome del adolescente, familia y partida de los hijos, crisis de la partida. Estos son algunos tipos. Cuando hablamos del embarazo, pues el conflicto con el desarrollo profesional de la mujer, puede ser temor a creer y hacerse adulto, temor o culpa, temor a que nazcan con defectos el hijo, los celos del padre y otros hijos, temor a ser desplazado. Esto sucede y esto también produce situaciones de crisis. Cuando hablamos dentro del parto, puede haber depresión posparto. Ustedes habrán escuchado varias veces. Madre que necesitan cuidarse de ella, se siente incapaz de cuidar al niño. Padres, posible variante es sentirse abrumado por la responsabilidad y la pérdida de la posición infantil. También dentro de lo que es el parto puede haber maltrato del bebé, ¿verdad? Hay que tener en cuenta el parto, también puede haber bebés imperfectos, motivo de angustia, sobre protección de los padres cuando aparece esa situación. La recomendación es definición de los roles y tareas entre los padres. Eso tenemos que tener en cuenta en esos momentos. Y también dentro de lo que es el matrimonio y la parentalidad, puede suceder desplazamiento del padre, competencia con el hijo. Dentro de lo que es cuando nos referimos a la mujer, se puede limitar a su rol de madre solamente. Si el padre asume tareas de crianza, puede generar conflicto. La madre puede sentirse como amenaza. Entonces hay que tener en cuenta cuál es la recomendación: fortalecer su sistema parental y conyugal para poder sobrellevar esta situación. Cuando hablamos también del paso de los normales, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Cuando hablamos de esas crisis normativas, acuérdese de esto: son aquellas crisis esperables en el ciclo de la vida, y la superación de ellas
es parte de todo proceso de crecimiento y de desarrollo, también llamada crisis del desarrollo, son universales y por lo tanto son previsibles, deberían ser manifiestas, pero en algunos casos puede poseer algunos rasgos encubiertos. Puede dar lugar a cambios permanentes en el estatus y función de los miembros de la familia, aunque a veces tienen un carácter temporal. Por eso también tenemos que fijarnos en esos y entender cómo podemos nosotros llevar esa situación. Porque son situaciones de crisis que se da dentro de la familia. Las normativas y las no normativas o accidentales. Las crisis normativas tienen relación con las etapas del ciclo vital familiar. Abarcan el matrimonio, dijimos el nacimiento de los hijos, el comienzo de la edad escolar de ellos, la adolescencia, también incluye la edad media de los padres, el nido vacío, la jubilación también es parte de esta situación de crisis normativas, que en un momento dado indefectiblemente se va a dar. No es algo accidentado, no es algo normal que se da dentro de lo que es una situación de crisis dentro de la familia. Algunos de estos cambios evolutivos a veces son sutiles y graduales y otros son abruptos. Y no solamente eso, sino que a veces son muy dramáticos. Hay que tener en cuenta que algunos son determinados por las diversas etapas biológicas y otros por condicionamiento de la sociedad también. Acuérdese que la sociedad marca de una de otra manera las pautas para que las personas, llámese dentro de una familia, cómo debemos de conducirnos. Y también en el matrimonio hay crisis de desarrollo más sutiles. Una es producida por el enfriamiento del amor romántico. ¿Por qué hoy en día existen tantas personas que se separan, que se divorcian? Y sencillamente, ¿por qué? Porque llega una etapa que se ha descuidado esa relación, esa situación romántica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las personas comienzan a separarse durante el primer año de vida en pareja, a medida que cada uno va viviendo al otro más claramente, termina lo que nosotros llamamos la luna de miel. ¿Y qué hacemos? Lo reemplazamos por una convivencia mucho más madura. Y eso también a veces crea situaciones difíciles. En cada etapa de desarrollo ocurre una situación de crisis de algún tipo y la familia debe aprender a adaptarse a ese cambio. ¿Y cómo? Utilizando la capacidad funcional. La respuesta debe ser de una forma natural de la familia. Es demorar el cambio o incluso evitarlo. Las crisis normativas se puede mirar de diferentes puntos. Entonces, alumnos, tengamos en cuenta esta primera parte que nos referimos a dos tipos, lo que tiene que ver con la situación de crisis de la familia de una forma normativa y el segundo tipo, una situación de crisis no normativas. Cada etapa dentro de lo que es la familia va sucediendo, pero conforme uno va enfrentando, también puede sobrellevar. Si es que nosotros estamos llegando a la parte final de la clase del día de la fecha, de esta unidad número 4, espero que haya aprendido algo. Usted tiene también el material para que usted pueda hacer su tarea. Así que muy buenas noches para todos y un buen descanso.